¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM y también por las redes sociales. Eh, Gracias a Dios porque aún el Señor nos presta la vida para continuar buscando su rostro, buscando su presencia, estudiando su bendita palabra. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Padre. Muchas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, estamos reunidos con la única finalidad, Padre, de estudiar tu bendita palabra, Señor, de escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Gracias, Padre. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están conectados, que ya están ahí, Señor, fieles como cada lunes, Señor, para escuchar, Señor, esta estación de radio y escuchar, Señor, tu bendita palabra, Señor. También te doy gracias por los amigos y amigas que se siguen conectando, Padre Santo, y que siguen escuchando, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tu palabra quede establecida en sus corazones, Señor. Y aquellos amigos y amigas, Señor, que escuchan, Señor, cada lunes esta estación, que tomen la decisión, Padre, de acercarse a ti, Señor, de buscar tu presencia, Señor, de buscar el perdón de sus pecados, Señor, el buscar, Señor, que sean salvos, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que seas tú llevándonos a toda verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor, quitando, Señor, todo tapón espiritual de nuestros oídos, Señor, toda venda espiritual de nuestros ojos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta tarde, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por permitirme ser útil en el reino, Señor, por permitirme, Señor, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque es un honor, Señor, servirte a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, damos inicio, Señor, en este tiempo dedicado, Señor, para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos estudiando, estuvimos hablando sobre si el término del bautismo del Espíritu Santo era bíblico. Lo vimos con la Sagrada Escritura, que es totalmente bíblico. Y también, bueno, es totalmente bíblico y lo vimos, ¿verdad? Con algunas citas, ¿verdad? Reforzando nuestro estudio con la Sagrada Escritura, que esa es nuestra totalmente, la palabra de Dios es la única que puede ser la base de nuestra enseñanza, la base de nuestro conocimiento, que es la palabra de Dios. Entonces lo vimos con la palabra la palabra bautismo del Espíritu Santo fue un término que usó Juan el Bautista, que usó Jesucristo, que usó Pedro, y que hasta el día de hoy lo seguimos usando, porque está totalmente avalado por la palabra de Dios el término del bautismo del Espíritu Santo. Y también estuvimos hablando sobre la evidencia inicial del Espíritu Santo, de cuál es esa evidencia que nos puede hablar sobre, esa evidencia por la cual, o esa señal por medio de la cual nosotros podemos darnos cuenta y los demás pueden darse cuenta de que hemos sido bautizados del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando al respecto y estuvimos viendo algunos ejemplos en la palabra de Dios, algunas partes de la Sagrada Escritura donde nos hablabas, ¿verdad? La primera vez que la gente pudo ver la evidencia del bautismo del Espíritu Santo fue cuando los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Todos estaban ahí y todas las personas que estaban ahí, no solamente los discípulos, sino las personas que estaban en ese lugar, pudieron darse cuenta, ¿verdad?, de que estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo porque estaban hablando en otras lenguas. Y además
decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que ahí vimos un milagro maravilloso del Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo en otras lenguas, ¿verdad? Y aquí vemos hablando a los discípulos en otra lengua que no era la suya, que no era su lengua natal, sino que eran lenguas, otras lenguas que ellos estaban hablando en ese momento, y que aquellos que estaban escuchando y que venían de diferentes lugares estaban escuchando la palabra de Dios en otra lengua, en su lengua natal. Ajá. Entonces, ahí vimos que la gente estaba viendo esa evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y también vimos cómo también aquellos convertidos samaritanos, ¿verdad? También como al bautizarse, vemos que al ser bautizados, cuando ya habían escuchado la palabra, recordamos que Felipe fue a Samaria y les predicó, y la gente comenzó a creer, comenzó a aceptar su condición, a arrepentirse, a recibir el bautismo en agua, y entonces, al enterarse los discípulos de lo que estaba pasando en Samaria, envían a Pedro y a Juan y comienzan a imponer manos, y empieza la gente a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y era una cosa tan extraordinaria que aún Simón, ¿verdad? Aquel que andaba también con los discípulos y que pues supuestamente había creído en el mensaje del evangelio y que incluso se había bautizado, ¿verdad? Vemos que empieza a ver cómo Juan y Pedro estaban orando por las personas, imponiéndoles las manos, y entonces él, ¿verdad? Pidió que también, no que oraran por él, sino que les iba a dar dinero para que también le dieran a él ese poder, y él de manera amañada, ¿verdad? Les dice, pero para yo también poder hacerlo por los demás. Entonces, ¿qué era lo que había visto Simón? También había visto que estaban hablando en otras lenguas los samaritanos, ¿verdad? Y también vemos que el apóstol Pablo, cuando el Señor lo manda, ¿verdad? Con Ananías para que ore por él, recibe el Espíritu Santo, se bautiza, y él también habla en lenguas. Y también vemos a los gentiles, ¿verdad? Cuando comienzan a hablar en otras lenguas, y entonces, pues, la gente se da cuenta de que, pues, la promesa del bautismo del Espíritu Santo no era solamente para los judíos, no era solo para unos cuantos, sino era para todo aquel que creyera en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, en su sacrificio, que le recibieran, que reconocieran su condición y entendieran de que necesitaban un Salvador. Entonces, ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y vámonos a los Corintios nuevamente, y vamos a ver qué sucedió ahí en los Corintios. Vamos a Hechos 18, del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Hechos 18, del 1 al 11, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba
junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vemos a Pablo, dice aquí la palabra de Dios, que después de que salió de Atenas, se dirigió rumbo a Corinto. Y ahí dice que halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién había venido de Italia con Priscila, su mujer. Y dice, por cuanto Claudio había ordenado, ¿verdad?, que todos los judíos se fueran de Roma, no los quería ver ahí, y entonces Pablo fue a ellos, fue a Priscila, a Aquila y a su mujer. Y dicen que como eran del mismo oficio, o sea, tenían el mismo oficio, hacían exactamente lo mismo, se dedicaban a hacer tiendas, a hacer carpas, y Pablo hacía eso y también lo hacían ellos. Y bueno, yo supongo, ¿verdad?, que se reunían en su casa y que se ponían a hacer las carpas. Y dice que discutían también en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué quiere decir persuadía? Los convencía, ¿verdad?, del camino, les hablaba de Jesucristo. Y dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificándole a judíos de que Jesús verdaderamente era el Cristo. Pero dice que oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose sus vestidos, ¿verdad? Él dice que se molestó porque ellos se resistían y negaban y decían que Jesús no era el Cristo. Entonces llegó el momento en que Pablo dijo, un tanto molesto, dijo, ¿saben qué? Me sacudo mis vestidos y me retiro. Dice, y que vuestra sangre, su propia sangre, sea sobre sus propias cabezas. Porque yo, dice, ya estoy limpio, yo ya cumplí con la comisión que el Señor me dio de predicarles la palabra de Dios. Y entonces él les dijo, me retiro. Dice, y desde ahora me voy a los gentiles. Ya no voy a hablar con ustedes porque ustedes son gente necia, gente de dura cerviz, y entonces me voy a los judíos. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7, que saliendo de ahí, se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, temeroso de Dios. Dice, se fue a casa de este hombre que se llamaba Justo, que era un hombre temeroso de Dios, y que su casa estaba al lado de la sinagoga. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y además dice que, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces él se fue a los gentiles y comenzó a hablarles, y muchos en Corintio comenzaron a oír la palabra de Dios, comenzaron a creer y eran bautizados en agua. Acuérdense que después del creer en el Señor Jesús viene el bautismo en agua, la testificación de tu fe, porque dice la palabra que es necesario no solamente creer, sino confesar. Es necesario que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús nos ha salvado. Y dice que entonces el Señor le habló a Pablo a través de visiones por la noche y le dijo, no temas a nadie, tú continúa con la obra, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo ya en esta ciudad. Ahí en Corinto se había convertido mucha gente, había mucho pueblo, y obviamente estaba haciendo ya
mayor la gente que creía en Jesús que aquellos que estaban en contra de la palabra. Y dice aquí en el versículo número 11 que se detuvo ahí Pablo año y medio, 1 año con 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén, gloria sea al Señor. Y mira, vamos a primera de Corintios 12, 13 y 14. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios también. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que además de que se bautizaban en agua, también eran bautizados en el Espíritu. Y aquí Pablo les habla y les dice, ¿verdad? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y además dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos nos ha sido dado a beber del mismo espíritu, del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que ya habita en cada uno de nosotros. Y el Señor no hace distinción entre judíos, griegos, romanos, mexicanos, estadounidenses, africanos. El Señor no hace distinción de raza. Él, todo aquel que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo y le recibe como Salvador, se arrepiente de sus pecados, Dios les da el Espíritu Santo, los bautiza con el Espíritu Santo. No importa a la raza a la que pertenezcamos, porque al ser bautizados, al formar parte de la familia de Cristo, venimos a ser del linaje celestial, venimos a formar parte ya de una naturaleza diferente, de esa naturaleza divina que Jesús comparte con nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, cuando ya nos únicamente somos peregrinos en este mundo, ¿verdad? Y ahora somos de un linaje escogido, dice el Señor, real sacerdocio, y que somos elegidos para llevar y hablarle las buenas nuevas a todo aquel que necesita salir de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Y dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que somos muchos. Acuérdate que eso ya lo hemos estudiado, hemos hablado de que el cuerpo de Cristo es la cabeza de la iglesia y su cuerpo es la iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cada miembro tiene una labor diferente en ese cuerpo. Así como en nuestros cuerpos, ¿verdad? En el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo, cada miembro tiene una labor diferente, ¿verdad? Así nosotros, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, los miembros, tenemos una labor específica en el cuerpo de Cristo, pero a la vez necesitamos unos de los otros para llevar a cabo, porque somos un solo cuerpo. No puede, ¿verdad? En el cuerpo físico, ¿verdad? Un dedo fuera apartado del cuerpo, pues indudablemente pierde todo propósito, se muere. Pero mientras está unido al cuerpo, cumple su función en este cuerpo, ¿verdad? Porque el cerebro, la cabeza, le envía las señales de lo que tiene que hacer cada parte de nuestro cuerpo. Y así, la cabeza, que es Cristo, nos dice a cada uno de los miembros cuál es nuestra labor en el cuerpo. Y cuando nosotros estamos a través del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, recibimos, hacemos y trabajamos eficientemente en el cuerpo de Cristo. Amén. Y vámonos, mira, también vamos a los Efesios, vamos a Hechos 19,
Dice la palabra de Dios en Hechos 19, 1 al 7, dice que Pablo nos habla aquí de que Pablo fue a Efeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos también, ¿verdad? Una manifestación del Espíritu Santo, una evidencia de que estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. Llega Pablo a Efeso y les pregunta, ¿verdad? Que si, dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos les contaron, no, para nada. Es más, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y entonces él le pregunta un poco extrañado, ¿verdad? Entonces, ¿en quién fueron bautizados ustedes? Porque acuérdate que cuando somos bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso él dijo, bueno, si no han oído del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿En nombre de quién fueron bautizados? Y entonces ellos le dijeron, pues en el bautismo de Juan. Y entonces ellos recuerdan, ¿verdad? Entonces, Pablo les recuerda que Juan hablaba, ¿verdad? Hablaba del arrepentimiento, hablaba del bautismo del arrepentimiento, que necesitaba el hombre, ¿verdad? Arrepentirse de sus pecados y bautizarse en aquel, dice aquí, creer en aquel, ¿verdad? Dice aquí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. ¿Por qué les hablaba del arrepentimiento? Les hablaba que necesitaban arrepentirse y que ya estaba pronto a venir Jesucristo y que él estaba preparando el camino. Les estaba hablando que necesitaban ya arrepentirse de sus pecados, porque acuérdate que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento 400 años pasaron y hubo un tiempo de silencio, ¿verdad? En donde no había un profeta, donde no había un profeta que le hablara al pueblo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Señor les hablaba a través de profetas, ¿verdad? Y acuérdate que hablábamos precisamente de eso, que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas que el Señor escogía para que les hablara al pueblo. Y entonces hubo 400 años de silencio hasta Juan el Bautista, que aparece acá en el Nuevo Testamento, preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y entonces les dice, sí, claro que sí, Juan estaba predicando, ¿verdad? Bautizando del arrepentimiento, diciéndoles que era necesario que se arrepintieran de sus pecados. Y la evidencia de que ellos estaban siendo, que se estaban arrepintiendo de sus pecados, era el bautismo en agua. Entonces, cuando ellos les dicen eso, entonces él, dice aquí, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice aquí que entonces los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y les impuso las manos y fueron bautizados también en el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en otras lenguas y profetizaban, comenzaban a hablar de la palabra de Dios, comenzaba a hablarle a la gente de que tenían que arrepentirse, de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Dice, y eran por todos unas 12 personas, unos 12 hombres que se bautizaron ahí en Éfeso. Y que obviamente empezaron, cuando estos hombres comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar, acuérdate que la profecía es la palabra de Dios, comenzaron a hablar
de que el Señor ya había venido y que se estaba cumpliendo. Todo lo que en el Antiguo Testamento habían hablado los profetas se estaba cumpliendo. Entonces, ahí también comenzaron a darse cuenta, ¿verdad?, de la evidencia de que eran bautizados en el Espíritu Santo. Mira, vámonos a Efesios 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre, porque el Señor cumple sus promesas. Él cuando promete algo, Él lo cumple. Y hasta el día de hoy es efectiva esa promesa. Nosotros fuimos sellados cuando creímos y necesitamos, ¿verdad?, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque como ya lo hemos estudiado, la llenura del Espíritu Santo, el estar llenos del Espíritu Santo, nos va a llevar a hacer con efectividad ese trabajo, esa comisión que el Señor nos dejó de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, a las naciones. Necesitamos el Espíritu Santo para llevar a cabo el trabajo que Dios el que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Por eso envió al Espíritu Santo. Amén. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a recibir el Espíritu Santo? Ya lo hemos estado viendo. Simplemente tenemos que recibir los dones de Dios. Veamos lo que dice Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dice de la siguiente manera. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos recibir los dones? Dice aquí la palabra de Dios que dice que la fe es por el oír. Nosotros recibimos los dones de Dios por fe, pero ¿cómo va a activarse esa fe? A través de escuchar, de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios. Porque no viene por escuchar otras cosas, no, viene por escuchar la palabra de Dios, por poner por obra la palabra de Dios. Mira también lo que dice Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aquí Pablo les estaba preguntando, bueno, ¿recibiste el Espíritu Santo por obras? ¿Verdad? Nada más quiero, dice, que me contesten esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Qué les estaba diciendo Pablo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por sus buenas obras, porque eran muy buenos? ¿O por el oír con fe? Por creer en la palabra, por recibir la palabra, porque la palabra es la que nos lleva, ¿verdad?, a tener esa fe, crecer en esa fe, por medio de la palabra. Entonces, aquí lo estamos viendo también, ¿verdad? Que y dice en el versículo 14 también del mismo Gálatas, dice así, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, gloria sea al Señor. Entonces dice aquí que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Acuérdate que Abraham es el padre de la fe. Amén. Acuérdate que él
creyó sin ver. Dice la palabra de Dios que siendo ya viejo, creyó en aquel que le había hecho la promesa de que sería padre de multitudes, de naciones. Él lo creyó siendo viejo y no teniendo hijos. Él creyó. Y dice aquí la palabra de Dios, para que esa fe de Abraham, dice aquí la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ese Cristo Jesús nos redimió. Dice desde el 13, mira lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque no podíamos nosotros cumplir la ley en su totalidad. A lo mejor cumplíamos en alguno de los preceptos, pero en otros íbamos a fallar. Y entonces el Señor Jesús se hizo maldición, porque dice la palabra de Dios que en la cruz morían los malditos. Y Jesús murió en una cruz porque cargó el pecado de toda la humanidad. Y es tan efectivo su sacrificio que hace más de 2000 años el Señor murió en esa cruz y su sacrificio sigue siendo efectivo para todo aquel que quiera recibirle, que quiera arrepentirse, que necesite ese Salvador y que quiera recibirlo como único y suficiente Salvador. Y dice aquí, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, esa bendición que recibió Abraham por creer, alcanzáramos nosotros también esa bendición. Ya no solamente el pueblo judío, sino también nosotros, todos los que no somos judíos. Y dice, a fin de que por la fe nosotros también recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Por la palabra que es Cristo, la palabra que es Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? Por fe, creyendo en la palabra. Dice que Jesús se fue para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. Y esa palabra que el Señor Jesús es real. Y nosotros por fe en la palabra lo recibimos. Un creyente tiene que llegar a la completa conclusión de que el bautismo del Espíritu Santo, primeramente, es bíblico, porque dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Amén, gloria sea al Señor. Es una realidad, es bíblico. También debemos de creer, tener la convicción de que es necesario que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 5. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 17 y 18. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nos despojemos de todo aquello que a Dios no le agrada. Y dice aquí, dice que no debemos de ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dice aquí, además dice, aquí añade la palabra de Dios, dice, por tanto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual no hay entendimiento, en lo cual hay total disolución y no hay nada que pueda ser viable con el vino. Sin embargo, dice la palabra de Dios, sino más bien, dice aquí, sed llenos del Espíritu Santo.
Sed llenos del Espíritu Santo, en lo cual hay entendimiento, hay sabiduría de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos lleva a todo conocimiento. No es por nuestro entendimiento, no es por nuestra capacidad, es por el Espíritu Santo, que si lo dejamos, que nos llene, que nos sature, le pedimos al Señor, satúrame, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu, será el Espíritu el que conduzca nuestras vidas y entonces podemos tener los frutos del Espíritu Santo. Y entonces podremos reflejar verdaderamente a Jesucristo en nuestras vidas, porque todos nuestros frutos serán frutos venidos totalmente del Espíritu Santo. Es necesario, ¿verdad? Entonces es bíblico, tenemos que entender todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha recibido el Espíritu Santo, debemos de creer que es bíblico que seamos bautizados, es necesario en nuestras vidas, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Es aplicable hasta el día de hoy, no fue para los tiempos de antes, es hasta el día de hoy. Mira lo que dice Marcos 16:17. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Perdón, me equivoqué, estoy leyendo Mateo. Déjenme leerles Marcos 16:17. Marcos 16, perdón, hermanitos preciosos. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, gloria sea al santo nombre del Señor. Entonces es aplicable hasta el día de hoy, para todo el que crea, todo el que reciba al Señor Jesucristo, para todo el que busque la llenura del Espíritu Santo, es para el creyente, para el que le busca, para el que ha sido salvo. Y dice aquí que estas señales, las señales, lo que hizo el Señor Jesús, lo haremos también nosotros. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice en el 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Perdón, hermanitos. Porque una vez más te lo repito, hermano, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Amén, gloria sea al Señor. Si nosotros nos depositamos en las manos de Dios, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos habite, nos rebose, se derrame en nuestras vidas, estas señales nos seguirán, estas señales podremos tener en nuestras vidas y la gente, así como a Felipe, así como a los discípulos, que la gente los veían y veían las señales y prodigios que hacían y decían, estos verdaderamente son los seguidores de Jesús. Esas mismas señales nos estarán también en nuestras vidas. Oraremos por los enfermos y sanarán. Oraremos por los endemoniados y expulsaremos a los demonios de sus cuerpos. Y también dice aquí la palabra de Dios incluso que si alguien quisiera dañarnos con algo que nos den y que nosotros no sepamos que traiga algo mortífero, no moriremos porque el Señor estará con nosotros, porque el Espíritu Santo que nos habita tendrá el discernimiento y nos guardará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener la convicción de que es hasta nuestros días y hasta el que ha de venir, mientras el Señor Jesús todavía no venga por su iglesia. También debemos de entender que es una experiencia posterior
a nuestra salvación. No podemos recibir el Espíritu Santo si no hemos creído, si no hemos sido salvos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque acuérdate que si nosotros recibimos a Jesús, creímos en Él, fuimos bautizados, fuimos sellados por el Señor con su Espíritu. Y después recibimos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces debemos de tener totalmente en cuenta que esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo siempre va a ser posterior a nuestra salvación, a nuestra conversión. Veamos lo que dice Hechos 8:12. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:12, dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y acuérdate que si seguimos leyendo, porque esta parte ya la leímos, si seguimos leyendo en el 10:44 al 46, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, aquí vemos dos ejemplos, ¿verdad? De que la gente, una vez que oía, porque acuérdate que ya leímos acá con Felipe, ¿verdad? Que les estaba hablando, y después fueron Juan y Pedro y fueron impuestas las manos sobre ellos y fueron bautizados. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo vino después. Esta experiencia la tuvieron después de su conversión, después de que fueron salvos. Así como también en el discurso de Pedro, vemos que después de que escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron en agua, también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, esta manifestación o esta experiencia viene siempre después de nuestra conversión. También es un beneficio. Y vamos a ver por qué te digo que es un beneficio. Vámonos a Romanos 8:26 y 27. Esto es bien importante que lo sepamos, hermanitos. Romanos 8:26 y 27 dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, gloria sea al Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿por qué es un beneficio para nosotros como creyentes, hermanos, que tengamos la llenura del Espíritu Santo? Dice aquí la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en aquello que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos viene a ayudar, nos viene a dar esa fuerza, ese poder para lograr, ¿verdad? Porque ya no es en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu. Y dice que también, ¿cómo hemos de pedir? Pues a veces por nuestra capacidad, que es finita como humano, dice que a veces, ¿verdad? Nuestro lenguaje es finito y a veces no sabemos pedir como corresponde. Aunque busquemos las palabras más apropiadas, de alguna manera no sabemos pedir apropiadamente. Pero el Espíritu, que todo lo escudriña, aún lo que hay en nuestros corazones, dice que Él intercede delante del Padre con gemidos indecibles, en el lenguaje angelical, en un lenguaje perfecto, diciendo las cosas correctas y pidiendo por aquello que muchas veces también no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo
pide de la manera correcta, porque va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros egoísmos, ¿verdad? No, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él está intercediendo constantemente por los santos, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es importante que estemos buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces es bien importante que entendamos que es un beneficio maravilloso para nosotros como creyentes. Mira lo que dice también Primera de Corintios. Es importante que leamos la palabra, hermanos, porque la palabra nos da paz. Por medio de la palabra el Señor nos dice, ¿por qué te preocupas? Yo estoy contigo. ¿Te acuerdas que le dijo, acabamos de leer lo que le dijo a Pablo? No te preocupes, no temas. Yo estoy contigo y nadie va a ponerte una mano encima. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a trabajar sin miedo, sin temor, porque el que todo lo puede está con cada uno de nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios 14, 2. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 14, 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ves la importancia de hablar en lenguas? Hay gente que dice, ¿verdad? Actualmente, es que no es importante hablar en lenguas. Dice la palabra de Dios que es importante. ¿Por qué? Aquí nos acaba de decir Pablo, dice que el que habla en lenguas no está hablando a los hombres, está hablando con Dios. Entonces, cuando tú comienzas a fluir en las lenguas a través del Espíritu Santo, estás hablando con Dios. Es el Espíritu mismo hablando, gimiendo en un idioma que tú no entiendes, pero que Dios lo entiende porque es el lenguaje divino. Y dice que además, cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios. Por eso más adelante Pablo habla de que debemos de tener un orden, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando hablamos en lenguas, estamos hablando con Dios, pero el hombre no lo entiende. Entonces, si en la iglesia todo el mundo está hablando lenguas y entra un inconverso, pues se va a asustar y va a decir, bueno, estos están locos, ¿qué están haciendo? Por eso debemos de tener un orden. Y dice Pablo, que solamente que haya alguien, ¿verdad?, que pueda interpretar las lenguas, pues que lo hable para que aquel que el Señor le da entendimiento para traducir lo que está hablando el hermano, lo haga. Si no hay quien lo haga, mejor debemos callar, porque entonces se hace mucho desorden. Por eso, cuando tú en la intimidad de tu casa estás hablando y comienzas a hablar en lenguas, estás hablándole a Dios. Es el Espíritu Santo que está hablando con Dios a través de las lenguas. Entonces, es bien importante, es sumamente importante, hermanos. Y dice también en el 18 del mismo Corintios, en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí Pablo le da gracias a Dios porque cuando él estaba ahí, ¿verdad? Él le daba gracias a Dios porque hablaba más lenguas que todos los que estaban ahí con él. Y dice también en el versículo 22 del mismo capítulo, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Dice la palabra de Dios que el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. Así como vimos ya todos esos ejemplos, ¿verdad? De la palabra de Dios, todos esos evidencias que vimos de cómo eran bautizados y la gente que escuchaba decía, ay, están siendo bautizados en el Espíritu Santo porque están hablando en otras lenguas. Y así hasta nuestros días, esta señal, esta evidencia, dice aquí, dice que las lenguas
son por señal, no para nosotros, sino para el inconverso, para el que está escuchando y se maravillen y digan, verdaderamente, esa promesa existe. Y dice, pero la profecía, la palabra de Dios, dice aquí, no es a los incrédulos, es a los creyentes. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces, ya vimos que cómo podemos recibirlo únicamente recibiendo los dones a través de la palabra de Dios, a través del escuchar y del llevar a cabo la palabra de Dios. Y entonces vendrá sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, porque es una promesa del Padre. Ya fuimos sellados, únicamente fuimos sellados, apartados, pero después tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y debemos de tener esa completa conclusión en cada uno de los creyentes debe de existir esa convicción de que el bautismo del Espíritu Santo es totalmente bíblico, es necesario en la vida del creyente, es aplicable hasta el día de hoy para el creyente, es una experiencia que es posterior a nuestra conversión. Después de que hemos sido salvos, recibimos el Espíritu Santo y que además es manifiesto, esa señal se evidencia a través de las lenguas. Amén. A través de que hablamos en otras lenguas y de que es un beneficio para nuestras vidas porque nos ayuda en nuestras debilidades, en aquello que no podemos lograr, que estamos luchando con ello, el Espíritu Santo nos ayuda y que además es el poder que el Señor nos da para salir a hacer el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer con efectividad. Amén, gloria sea al Señor. Y además dice la palabra de Dios aquí que las lenguas son por señal para los inconversos, pero la profecía es para el creyente. También vamos a ver que el Espíritu Santo lo recibimos porque preparamos nuestro corazón por medio del arrepentimiento. Mira lo que dice Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice de la siguiente manera. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, también recibimos el Espíritu Santo cuando preparamos nuestro corazón a través del arrepentimiento, a través del reconocer nuestra condición y venir delante de Dios y arrepentirnos, bautizarnos y recibimos también el Espíritu Santo. También lo recibimos a través de escuchar la palabra de Dios con entendimiento, ¿verdad? Un entendimiento escritural de la promesa de Dios. Mira lo que dice Lucas 11:13. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pida. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y debemos de tener ese entendimiento escritural de lo que dice la palabra de Dios, porque es una promesa. Dice que si nosotros, siendo malos, ¿verdad? Le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanti más, dice nuestro Padre Celestial, si se lo pedimos, no nos dará el Espíritu Santo. Entonces, esa es una promesa. Acuérdate que Jesús dijo, y entonces el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre, ¿verdad? Para que esté con ustedes hasta el final de los tiempos.
Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos, dijo el Señor. Amén. Y dice también que lo recibimos porque una vez que recibimos al Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento, hemos sido salvos, escuchamos su palabra, tenemos hambre, hambre de Dios, hambre de ser llenos del Señor, de ese gran deseo de recibir el Espíritu Santo. Dice en Mateo 5:6, el que tiene hambre será saciado. Si tenemos hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo, seremos saciados. Y también en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros le buscamos, si nosotros nos acercamos, si queremos ser llenos y que tenemos hambre de Él, indudablemente, dice en Santiago 4:8, Él se va a acercar a nosotros, Él va a venir a nosotros, Él nos va a enviar el Espíritu Santo. Y también a través de pedirlo, ¿verdad? Dice en Lucas 11:13, acabamos de leerlo, ¿verdad? Que si nosotros se lo pedimos, Él nos lo dará, porque es una promesa y lo que Dios promete, lo cumple. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hace. Él cumple lo que promete. Si Él dijo que nos va a dar el Espíritu Santo, Él lo cumple. Vimos esa promesa desde Joel, desde el Antiguo Testamento, dice, y yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y verán visiones. Entonces, fue una promesa de Dios y Él la cumple. Amén. Y también porque es un acto de fe. Y si nosotros creemos en Dios, no es de poner nuestra fe en cualquier cosa, ¿verdad? Porque vemos en el mundo que la gente tiene fe en tantas cosas, hasta en las piedras. No es esa clase de fe. Es la fe en el Hijo del Hombre, la fe en el Señor Jesucristo, fe en su palabra, fe en lo que Él prometió y que Él va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe en lo que Dios nos ha prometido, que no lo vemos, pero que lo estamos esperando. Es la convicción de lo que no vemos físicamente, pero que sabemos que ahí está y que lo vamos a recibir. Amén, gloria sea al Señor. Mira lo que dice Hechos 2:4. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Y también dice en Juan 7:28 y 39. Juan 7:28 dice de la siguiente manera. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y dice en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, acuérdate que el Señor Jesús les hablaba que Él venía del Padre. Y aquí en el 28 dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis todavía. Todavía no tenían el Espíritu Santo y por lo tanto no podían discernir muchas cosas. Entonces, acá en el 39 dice que les hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿verdad? Entonces, amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces también es un acto de fe, creer que el Señor nos los va a dar. Hasta aquí nos vamos a quedar.
Dice que cuando nosotros buscamos con sinceridad, con honestidad, con una búsqueda genuina delante de Dios para recibir el don del Espíritu Santo, nunca debemos de temer de no recibir algo menos que la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, honesto, sincero, con una búsqueda sincera de Dios para recibir el don del Espíritu Santo, ten plena seguridad que eso es lo que vamos a recibir. Lo acabamos de leer en Lucas, ¿verdad? Y yo te recomiendo que leas Lucas del capítulo 11 al capítulo 13 para que veas lo que nos habla la palabra de Dios, de que si nosotros le buscamos al Señor con un corazón sincero, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Amén, gloria sea al Señor. Debemos nosotros buscar nuestra paz delante del Señor. No debemos de crear emociones. Simplemente debemos de cederle nuestra voluntad a Dios. No debemos de aparentar como ahora sucede en muchos lugares, ¿verdad? Hacer no sé, hacer tantos actos de que se tiran al suelo, de que gritan, de que ríen, y que son emociones que únicamente están tratando de expresar para hacerle creer a la gente que esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto no es así, hermanos. Dios es un Dios de orden. Nosotros debemos de poner nuestra vida delante del Señor, rendir nuestra voluntad delante de Él y no querer crear manifestaciones o cosas que no vienen de Dios, sino rendirle, cederle nuestra voluntad a Dios y cederle también nuestras emociones. Y entonces será el Espíritu Santo el que estará obrando. Y entonces no estaremos haciendo eso que la gente hace, ¿verdad? Que se revuelca y que hace tantas cosas, tantas manifestaciones contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, acabamos de leerlo, ¿verdad? Que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, hablamos con Dios. El Espíritu Santo está hablando con Dios, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y después de ello, dice la palabra de Dios, que con la llenura del Espíritu Santo, las señales nos seguirán, no para revolcarnos, no para brincar, no para azotarnos, sino para ir con efectividad a llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha dado, de ir a predicar la palabra de Dios, de ir a ser discípulos a las naciones, de ir a libertar a los cautivos, de ir a romper cadenas a aquellos que están apresados por el enemigo, y todo a través del poder del Espíritu Santo, no por nosotros ni con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Creo que hasta aquí nos quedamos, hermanito. Con esto concluimos el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando sobre ello, pero vamos a ir viendo cuáles son los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Y eso ya lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Vamos a orar para concluir nuestro estudio de este día. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo de estudio, Padre. Te damos muchas gracias porque hoy estudiamos, Señor, cuáles son, Señor, las evidencias de que hemos sido bautizados, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ya a entenderlo de la manera correcta, Señor, y no es estar haciendo, Señor, como mucha gente lo hace, Padre, estar teniendo, según ellos, manifestaciones de tu espíritu que no son las correctas, Padre, porque tu espíritu es un espíritu de orden, Señor. Tú eres un Dios de orden, Padre, y el Espíritu Santo nos los has dado, Señor, para llevar a cabo con efectividad, Señor, esa misión que tú nos has dejado, Señor, de ir y predicar el evangelio, Señor, y de hacer discípulos a las naciones, Padre, de
traer, Señor, aquel, Señor, que está en las tinieblas, Señor, traerlo, Señor, a la luz admirable que eres tú, amado Jesús. Gracias te damos por esta tarde, Señor. Yo te pido, Padre, por mi hermano pastor Héctor, Señor, y por su esposa Gisela, Padre, que tú le sigas dando entendimiento y sabiduría para seguir administrando correctamente, Señor, esta estación de radio, Padre. Y te pido por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que compartimos en esta estación tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, Padre, a toda verdad, haciendo lo correcto, Señor, predicando, Señor, doctrina, Señor, doctrina sana, Padre de la gloria. Te pido, Señor, por mis pastores, por mi pastor Doroteo Rivera, por su esposa, Señor, Adriana Ortiz. Yo te pido por ellos, Señor, que tú les fortalezcas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, por la bendición, Señor, por el honor que tú me das de poderme dirigir a otros y hablarles de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos, no sin antes recordarles que en la comunidad de fe Dios es fiel, en calle Bronce número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos los domingos a las 11:30 de la mañana para alabar y glorificar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Te invito, como cada domingo, espero algún día poder tener la oportunidad de verte por ahí. Que el Señor me los bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. De verdad, me dio mucho gusto estar. Dios me los bendiga, de verdad, muchas gracias. Gracias por su atención. Les envío un abrazo afectuoso con mucho respeto. Nos vemos el próximo lunes. Que el Señor me los bendiga. El Señor los guarde. Bendiciones.